Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alejandra Bastida, soy licenciada en Psicología y tarotista. Estudiar tarot es abrirle la puerta a la magia. Hacerlo no solo te servirá para aprender a interpretarlo y hacer tus lecturas, sino también para conocerte un poco más. Al ser una vía de autoconocimiento, a medida que vayas profundizando en esta herramienta, es posible que descubras aspectos de vos misma que no te gusten, otros que sí y otros que te generen rechazo. Leer las cartas implica abrirle la puerta a tu mundo interno para que muchas cosas salgan a la luz. Llegar hasta el final del recorrido significará que algo en vos cambió. Y si bien el tarot puede aprenderlo cualquier persona, no todos se animan a él. ¿Y vos estás preparada para este viaje? En este video les voy a contar algunos tips que pueden aplicar para sus interpretaciones o lecturas de tarot. Si estás comenzando a interpretar tarot, un ejercicio muy útil es sacar de a una carta y ver qué te transmite esta imagen que estás viendo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te incomoda? Si este personaje que estás viendo en la carta hablara, ¿qué mensaje te daría? ¿Cuál es el detalle que más te llama la atención de esta carta? Y anota todo lo que surja. Luego vas a anotar también qué palabras claves recordás de este mismo arcano, lo que te acuerdes. Ahora lo que vas a hacer es fijarte qué te dice tu intuición antes de comenzar a interpretar esta carta racionalmente. Y por último, vas a unir el significado, ahora sí, de la carta junto con la información que recabaste en los pasos anteriores. Y vas a armar una interpretación en relación a la pregunta que hayas hecho originalmente. Cuando comenzamos a interpretar tarot, algo muy simple, pero también que nos suele complicar bastante, es el hecho de no formular bien la pregunta antes de tirar las cartas. Entonces, al no haber hecho bien la pregunta, después, cuando sacamos las cartas, no podemos hacer una interpretación correcta y certera de la misma. Entonces, como paso número 1 es que formules bien la pregunta, que esta pregunta no sea ambigua. Es decir, si querés preguntar por dos opciones o por dos personas, preguntá de a una a la vez, porque si vos preguntás por dos opciones al mismo tiempo, el tarot no va a poder responderte si es una o la otra. Entonces el mensaje va a ser muy vago y general y no vas a saber específicamente a cuál de estas dos opciones se está refiriendo. Otro paso importante es que te permitas recabar toda la información que consideres necesaria para poder darle una devolución a otra persona. Si vos estás haciéndole una lectura a un compañero, una amiga o un consultante externo, dialoga con él o con ella y recaba toda la información que consideres necesario para poder darle una devolución o hacerle una lectura. No juegues a adivinar, ya que te vas a perder de información relevante a la hora de poder darle esta devolución interpretando correctamente. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que siempre hay que volver a la pregunta original. Uno puede, cuando hace una lectura o interpretación, explayarse, abrir un poco el panorama, tratar de dialogar con el consultante, pero siempre es importante volver y tener como referencia la pregunta de base original para intentar volver a ella y responderla para cerrar la interpretación. Otra cuestión importante es que te permitas armar tus propias estructuras de lectura para poder dar respuesta a lo que el consultante quiere saber. De nada sirve que te aferres a otras estructuras que por ahí no te quedan muy cómodo o cómoda y que fuerces esa interpretación respetando esa estructura. Lo ideal es que, de acuerdo a lo que la persona quiera saber, vos puedas desarrollar y construir tu propia estructura para dar respuesta a eso. Por otro lado, recordá que leer tarot no es simplemente leer las cartas o la baraja, sino leer a la otra persona. Entonces es muy importante que tengas en cuenta cómo se acerca a esa persona para el momento de la consulta, cómo te cuenta lo que le está pasando, si está conectada o no con sus emociones, si te mira a los ojos, si por el contrario no lo hace, si se cruza de brazos o no se cruza de brazos, si está receptivo o no, cómo se manifiesta. Todo eso va a ser importante para también llevarlo a la interpretación y a la lectura de ese momento y tener más información acerca de la persona. Otro tema a tener en cuenta es el lenguaje que usamos a la hora de dar una interpretación. Trata de no decorar demasiado ni dar mucha información teórica acerca de cada carta. Más bien que sea un lenguaje accesible a todo el mundo, tenga o no conocimientos de tarot. Recordá que la persona quiere tu interpretación y no la teoría. Cuando se está aprendiendo es importante internalizar las cartas, buscarlas dentro de una misma. Por ejemplo, es importante pensar y reflexionar cuándo es que viví un duelo, una muerte, una transformación
como me plantea el arcano de la muerte. Cuando se me derrumbó toda una estructura que me daba seguridad y me hizo sentir esa incertidumbre o ese vértigo en mi vida, ¿en qué situación? Cuando me comporté como el arcano de la emperatriz. De esta forma se internalizan las cartas y se traducen a una experiencia y no se viven solamente como algo externo a uno. Por otro lado, es importante recordar que hay que tratar de correrse del lugar en el que uno da opiniones personales acerca de lo que el otro tiene que hacer. Lo ideal es que uno se trabaje internamente para tratar de ser lo más objetivo posible y después que lea las cartas y trate de correrse del lugar en el cual se opina sobre lo que se cree que el otro tiene o no que hacer. Bueno, ahora les voy a contar algunos tips que les van a servir para facilitar la interpretación, sobre todo cuando tiramos las cartas, ¿no? Y estamos por entrar en ella y nos sentimos bloqueados o bloqueadas y no sabemos cómo empezar a interpretar. Tip número 1. Algo que podemos hacer es mirar la carta que queda debajo de todo en el mazo. Esto nos va a estar hablando del inconsciente profundo de la persona, de aquello que no está pudiendo ver en ese momento y es información relevante para poder aplicarlo a la lectura. Tip número 2. Otra cosa que podemos hacer es la reducción numérica. ¿Qué es esto? Sobre todo si estamos haciendo lecturas con arcanos mayores y son pocas, 2, 3 o hasta 4 cartas, lo que podemos hacer es sumar cada arcano mayor y reducirlo a una cifra de entre el 1 y el 22, siendo que el 1 va a ser el mago, el 2 la papisa y el número 22 va a ser el loco, ya que nunca nos va a dar 0. De esta forma, este arcano que está implícito en esa lectura es como un guiño o una flecha que nos está indicando que esa lectura se resume en esa carta. Y esta información también puede ser muy relevante en distintas lecturas. Otro recurso que tenemos es observar el juego de miradas de los personajes, sobre todo cuando hacemos lecturas de varias cartas. Por ejemplo, podemos observar hacia dónde va el personaje, en este caso hacia dónde se dirige el 6 de bastos, que es la emperatriz, o observar con las figuras si se están mirando, si no se están mirando. En este caso el rey de bastos mira a la reina de bastos, hay conexión, si no hay conexión. Este recurso es importante para saber si están o no conectadas esas cartas entre sí. Otro recurso que tenemos es cuando nosotros desplegamos una lectura y nos trabamos, nos bloqueamos o no sabemos cómo empezar a interpretar, es sacar una carta consejo. Esta carta consejo puede ser del tarot o puede ser también de algún oráculo que ustedes tengan y les guste, y esta carta nos va a dar un mensaje para de ahí, a partir de ese mensaje, comenzar a hilar e interpretar la lectura con la carta oracular. Algo que también podemos aplicar es preguntarle al consultante o a la persona a la cual le estemos leyendo el tarot qué le transmite aquella imagen que salió. Por ejemplo, si salió la carta del mago, podemos mostrársela y decirle qué es lo que ves en esta imagen, qué te transmite esto que estás viendo. Tengamos en cuenta que siempre uno va a estar proyectando contenido inconsciente en aquello que ve. De esta forma funciona como un test proyectivo donde la persona nos va a estar hablando un poco de su mundo interno y de lo que proyecta en esa imagen, y esto puede ser relevante para integrarlo a la lectura. Por otro lado, es importante ver qué elementos se repiten y también cuáles están en carencia. Por ejemplo, si en alguna lectura tenemos una predominancia del palo de las copas, vamos entonces a saber que esa lectura en particular tiene mucho del contenido emocional o vincular. Si por el contrario carece de determinado elemento, esto también nos va a estar dando determinada información. Si estamos haciendo una lectura de pareja y no sale ninguna de las copas, nos va a estar hablando de que en ese momento la conexión entre dos personas pasa más por otro plano que el afectivo o sentimental. Así también podemos observar los colores que predominan en la lectura. Por ejemplo, si sale mucho color negro, vamos a estar hablando de una lectura en donde está prevaleciendo la tristeza, la oscuridad, tal vez alguna sensación de encierro o de ahogo. Si por el contrario hay mucho de color verde o de color amarillo, esto nos va a estar hablando de abundancia, de creatividad, de inteligencia, ¿sí? Entonces esto de los colores es importante también para aplicarlo a la interpretación.
Otro recurso que es muy importante es hacer la percepción holística. ¿Qué es esto? Algo que les recomiendo hacer a mis alumnos es que antes de comenzar a interpretar, es decir, a intelectualizar la lectura, una vez que tenemos todas las cartas desplegadas sobre el paño, es observar qué sensación nos genera ver todas esas cartas juntas, sin pensar en el significado o la interpretación de cada carta. Si me genera alguna sensación, alguna emoción, puede ser una imagen de pronto, pueden ser palabras claves. Es el primer acercamiento que tenemos con esa lectura. No es un ejercicio intelectual o racional, sino más bien intuitivo. Y esto suele ser muy importante después a la hora de aplicarlo a la lectura. Por último, otro tip que pueden tener en cuenta es observar el grado numerológico que se repite. Por ejemplo, si sale la carta del emperador y después sale el 4 de oros o el 4 de espadas, esa instancia numérica del 4 se está repitiendo y puede cobrar mucha relevancia para aplicar esa interpretación a la lectura en general. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Comentame si usás alguno de estos tips y también comentame si tenés algún otro tip que yo no haya mencionado que te sirve o sirva a la hora de interpretar. También te invito a que si te interesa este contenido te suscribas al canal y que me sigas en las redes sociales Bastida Alejandra, que es mi Instagram, donde subo mucho contenido de tarot y donde también ofrezco mis talleres de tarot con un abordaje profundo desde la psicología junguiana. Así que déjame en comentarios de qué te gustaría que hable en los próximos videos, así lo tengo en cuenta. Gracias por llegar hasta acá, te mando un abrazo y espero que estés muy bien.